Bienvenido al canal Plaza de Oxígeno. Comencemos con las noticias de Japón. Apertura al turismo y tecnología. Japón sigue batiendo récords de visitantes internacionales en este tramo primero de 2026, impulsado por la debilidad del yen. En paralelo, el gobierno ha implementado nuevos marcos regulatorios estrictos para el uso cooperativo de inteligencia artificial generativa y semiconductores en alianza con Estados Unidos. En los deportes, el país se prepara para albergar eventos internacionales clave de atletismo, destacando el Golden Grand Prix 2026. En China, despliegue de DeepSeek. El gigante asiático consolida su liderazgo en IA con la expansión global de modelos como DeepSeek, desafiando el ecosistema tecnológico estadounidense. Transición energética. El país acelera los objetivos de su 14º plan quinquenal, logrando hitos históricos en la capacidad instalada de energía solar y la exportación masiva de vehículos eléctricos de nueva generación. En Bielorrusia, noticia, alineamientos geopolíticos. El gobierno de Minsk refuerza su integración militar y económica con Moscú en el marco del Estado de la Unión, manteniendo ejercicio conjunto en sus fronteras. En la presión internacional continúan las tensiones diplomáticas y comerciales con los países vecinos de la Unión Europea, como Polonia y Lituania, debido a los controles fronterizos y restricciones migratorias. En Tuvalu, conectividad digital, se avanza las fases de despliegue del nuevo cable submarino de Google planeado para completarse a fines de este año, el cual otorgará por primera vez una conexión a Internet de alta velocidad y robusta para la nación polinesia. Resiliencia climática. Tuvalu sigue liderando la agenda del sur global en foros internacionales, promoviendo su proyecto de nación digital para salvaguardar su soberanía e identidad cultural ante el aumento del nivel del mar. En Chile, transición de gobierno y agenda económica. El país navega un año de reconfiguración política de cara a los próximos ciclos electorales, con especial foco legislativo, el control de la seguridad pública, la minería del litio y los proyectos de hidrógeno verde. Infraestructura. Se agilizan los acuerdos de conectividad digital transpacífica en conjunto con la economía del Asia-Pacífico. Ya, vamos a buscar acá en la noticia sobre, sobre la Unión Europea de Polonia y Lituania. Ya. Vamos a buscarlo acá. Ya, acá, vamos a buscarle acá en la noticia. Pero vamos a seguir con las noticias minuto a minuto, ¿ya? Acá en Chile, estamos en el país de Chile. Infraestructura, se agilizan los acuerdos de conectividad digital transpacífica en conjunto con las economías del Asia-Pacífico. Ahora, nuestro país, Perú. Clima político y económico. El país se mantiene enfocado en consolidar la reactivación económica mediante megaproyectos de infraestructuras, destacando el crecimiento logístico del puerto de Chancay y sus zonas de influencia en la costa central. Seguridad fronteriza. Se han reforzado las operaciones conjuntas en la frontera sur Tacna para mitigar
el contrabando y delitos conexos en coordinación con las autoridades chilenas. En el descentralizado Liga 1, fútbol peruano. Desenlace del torneo de apertura. La primera mitad del año futbolístico entra en su etapa de definición más crítica. Universitario de Deportes, Alianza Lima y Deportes Cristal disputan palmo a palmo los puntos decisivos del torneo local para asegurar su cupo en los playoffs de fin de año. Exigencia internacional. Los clubes peruanos compagina el local torneo con el desgaste de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, lo que obliga a rotaciones constantes en las alineaciones del campeonato doméstico, ¿ya? Unión Europea como Polonia y Lituania, ¿ya? Esos países, Lituania es un país, ¿ya? Que acá dice que las zonas restricciones migratorias, como dice Bielorrusia. Bielorrusia dice presión internacional. Continúan las tensiones diplomáticas y comerciales con los países vecinos de la Unión Europea, como Polonia y Lituania, debido a los controles fronterizos y restricciones migratorias. Eso es lo que está diciendo aquí en la noticia. Y acá vamos a ver con más noticias. El bloqueo de asilo y el control fronterizo en Polonia. Suspensión de derechos de asilo. El Parlamento polaco Sejm aprobó una nueva prórroga de 60 días a la medida extraordinaria que bloquea y prohíbe la presentación de solicitudes de protección internacional en los pasos oficiales de la frontera con Bielorrusia. El gobierno fundamenta que Varsovia sigue enfrentando una guerra híbrida diseñada por Minsk y Moscú, quienes trasladan migrantes desde Medio Oriente y África para presionar la frontera de la UE y Schengen bajo control, aunque Polonia, Alemania, Lituania forma parte del espacio de libre circulación de Schengen. Polonia mantiene controles e inspecciones aleatorias estrictas en sus fronteras internas con Lituania y Alemania, medidas extendidas hasta el 1 de octubre de 2026 para evitar el libre tránsito de redes de contrabando humano provenientes del flanco este. La militarización del Suwałki Gap, brecha de Suwałki. El estrecho corredor de tierra es la frontera que conecta a Polonia con Lituania, flanqueando a un lado por Bielorrusia y el otro por el octavo ruso de Kaliningrado. Es considerado estratégicamente el punto más vulnerable de la OTAN. Escudo económico y defensivo. Lituania propuso formalmente a Polonia la creación de la primera zona económica especial transfronteriza del continente en esta zona orientada específicamente a atraer e instalar industrias tecnológicas y de defensa pesada. Ejercicios militares. Ambos países con el respaldo de divisiones blindadas locales y apoyo de tropas de Estados Unidos mantienen un despliegue constante y patrullajes blindados rigurosos para testear la capacidad de reacción rápida ante provocaciones de las fuerzas bielorrusias. Fortificación de fronteras. Guerra por otros medios. Polonia mantiene activo su muro de 0,5 metros de altura a lo largo de su frontera con Bielorrusia, el cual ha sido reforzado con torres de reconocimiento
de reconocimiento facial, sensores de movimiento y cámaras térmicas conectadas a centros de comando militar. El gasto en defensa de Polonia escaló a casi el 5% de su PIB, convirtiéndose proporcionalmente en el más alto de toda la alianza de la OTAN, justificando que la contención fronteriza contra el régimen de Alexandr Lukashenko no es un asunto meramente migratorio, sino de seguridad nacional del bloqueo europeo. Ya, vamos a ver más noticias, noticia internacional, ya, noticia del mundo, ya, de todos los países, de todos los países, países e islas, ya, países y islas, ya, de las 220, 220, ya, que hay, ya, o 222, 222 que hay, vamos a ver, ya. Comienza ya con el canal Plazas de Oxígeno, están buscando ya América y el Caribe, Argentina y la región. En el plano financiero, la administración de Javier Milei enfrenta tensiones en sus líneas de financiamiento internacionales tras reajustar sus acuerdos de divisas con China, priorizando el alineamiento político y comercial con Estados Unidos, Islas del Caribe, Jamaica, Bahamas, Barbados. Los microestados insulares aceleran sus planes de contingencia ante los pronósticos de una temporada de huracanes en Atlántico que se prevé sumamente activa. Barbados lidera un nuevo bloque de presión financiera para exigir condonaciones de deuda externa basada en pérdidas por cambio climático. Ahora en Europa y Eurasia. La Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, los Estados miembros de la OMS acaban de aprobar una reforma histórica de la arquitectura sanitaria global. Se actualizaron las normas éticas para la contratación internacional del personal médico, el primer cambio en 16 años, y se ratificó un plan global de acción contra la resistencia antimicrobiana 2026 a 2036. Bielorrusia, Polonia y Lituania persiste la máxima alerta militar en la brecha de Suwalki. Polonia mantiene su gasto de defensa cerca del 5% de su PIB y ha extendido los controles fronterizos estrictos para frenar la presión migratoria calificada como guerra híbrida. Ahora Asia, Pacífico y el sudeste asiático. Tensiones aéreas y geopolíticas. Las relaciones entre China y Japón se han enfriado significativamente. Pekín evalúa imponer restricciones de acceso al espacio aéreo para las aerolíneas japonesas mientras se observa un giro diplomático tras reuniones de alto nivel entre líderes de Washington, Tokio y Pekín. Pakistán, un grave atentado con explosivos contra un tren de pasajeros en la región de Baluchistán, adjudicado por milicias separatistas, deja decenas de víctimas fatales y eleva las alarmas por la seguridad de las rutas comerciales e infraestructuras críticas en el sur de Asia. Malasia y Vietnam. Ambos países consolidan su liderazgo deportivo y económico en la región de la ASEAN tras el cierre de torneos continentales de
tagrao, fútbol, vóley y el auge del círculo APAC de pickleball, ¿ya? En Oceanía e islas del Pacífico. Tuvalu y Tuvalu y Nauru, Kiribati, ya, Tuvalu, Kiribati y Nauru se encuentran en la fase crítica de despliegue del cable submarino de fibra óptica impulsado por consorcios tecnológicos internacionales. Este proyecto sacará de la brecha digital a estas naciones insulares, dándoles conectividad de alta velocidad por primera vez. Nauru es un país, yo no sé qué será. Nauru es un país, ya. Vamos a ver, Nauru, ya. Más adelante vamos a buscar. Ya, Samoa y Tonga. Los gobiernos locales han presentado un frente unido ante el Foro de las Islas del Pacífico para exigir regulaciones más estrictas sobre la minería en aguas profundas, deep sea mining, buscando proteger la biodiversidad de sus zonas económicas exclusivas. Ya, África y Medio Oriente. Economía global bajo sombra de conflicto. Los últimos informes macroeconómicos del Fondo Monetario Internacional, FMI, apunta a una desaceleración del crecimiento global al 3,1% debido al impacto de los focos de guerra en Medio Oriente. Las economías emergentes de África e importadores de materias primas estos fueron los mayores repuntes inflacionarios en energía y fertilizantes. Migración y remesas. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, reportó que las remesas enviadas por las diásporas globales ya superan la suma de toda la ayuda oficial al desarrollo y la inversión extranjera directa combinadas, convirtiéndose en el principal flotador de emergencias en países de el África subsahariana y zonas de crisis. Alerta Global de Salud, la OMS y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, mantiene bajo estricto monitoreo epidemiológico y cuarentena preventiva a pasajeros de un crucero internacional en el Atlántico debido a un brote focalizado y letal de síndrome pulmonar por hantavirus, virus Andes. El riesgo de propagación comunitaria en tierra se mantiene categorizado como extremadamente bajo. ¿Ya? Vamos a ver qué es la Nauru. Ya, Nauru es un país, ¿ya? Vamos a hablar más noticias. Acá, el impacto económico del conflicto en el comercio en América Latina, también vamos a hablar también, ¿ya? Y también detalles de los proyectos tecnológicos en la isla del Pacífico, también vamos a hablar, ¿ya? Salud, ¿ya? Ahora más noticias. Vamos a hablar sobre Nauru. Nauru, ¿ya? A continuación, los hechos más relevantes, ¿ya? En Nauru. Nauru, a continuación, los hechos más relevantes del acontecer de la isla. El cambio de nombre oficial a Naoero. El Parlamento de Nauru aprobó por unanimidad una propuesta de enmienda constitucional para cambiar el nombre oficial del país a Naoero. El presidente David Adrián explicó que el nombre actual es un vestigio colonial fruto de cómo las potencias extranjeras Alemania, Australia y Reino Unido pronunciaban incorrectamente el idioma nativo.
Dorerin na Oero. El cambio definitivo irá a un referéndum popular y buscará desvincularse completamente de ese pasado colonial, ¿ya? Reformas políticas e institucionales históricas, creación de la vicepresidencia tras una reforma de la Constitución. Leonel Ajimea fue juramentado como el primer vicepresidente en la historia de la República para equilibrar el poder ejecutivo liderado por el presidente Adean. Extensión del mandato parlamentario. El Congreso aprobó de forma unánime extender el término del mandato de los parlamentarios de 3 a 4 años a partir de este ciclo, buscando dar mayor estabilidad al gobierno. No. Avances de la influencia de China. Tras haber roto relaciones diplomáticas con Taiwán a inicios de 2024, los lazos entre Nauru y Pekín se han consolidado aceleradamente. Se dio inicio oficial a las obras de construcción de un moderno centro deportivo financiado en su totalidad por China, una infraestructura crítica para que la isla pueda albergar por primera vez en su historia los Juegos de Micronesia 2028. Innovación digital y economía de resiliencia. Ciudadanía por inversión. El gobierno reportó excelentes ingresos económicos derivados de su nuevo programa de ciudadanía por resiliencia económica y climática. Los fondos se están destinando de manera directa a financiar proyectos de mitigación contra el cambio climático en sus costas. Hub, Hub Hub de activos digitales, ¿ya? Hub de activos digitales ante la pérdida total de sus reservas de fosfato que históricamente la hicieron rica, pero destruyeron el 80% de su territorio habitable. Nauru busca posicionarse como un líder regional en la gestión e innovación de activos digitales y criptomonedas para diversificar su economía. El polémico acuerdo de asilo con Australia. A nivel de derechos humanos, Nauru continúa en el ojo de la tormenta debido a la reactivación y ampliación del millonario contrato de procesamiento de asilo en alta mar offshore con Australia valorado en 2.500 millones de dólares. Varias organizaciones de derechos humanos y bufetes de abogados mantienen litigios activos denunciando las condiciones precarias y el limbo legal en el que viven los solicitantes de asilo enviados a la isla. ¿Cómo está afectada la inflación global y el costo del transporte marítimo a la economía de Chile y Perú? El escenario económico de Chile y Perú se encuentra fuertemente condicionado por un entorno global de inflación persistente y volatilidad en los costos de transporte marítimo debido a su profunda abertura comercio exterior y su dependencia estructural de los fletes para exportar materias primas e importar bienes manufacturados. Ambos países enfrentan impactos macroeconómicos directos. En Chile, shock energético y presión en los márgenes. La economía chilena experimenta un impacto directo en sus costos estructurales debido al repunte de los precios internacionales del petróleo y los flotes marítimos, lo que ha alterado
la trayectoria de descenso que traía la inflación general, el rebote de la inflación, el encarecimiento de los fletes marítimos mundiales y las presiones geopolíticas que elevaron el crudo se tradujeron en tierra e incrementos drásticos en los precios de los combustibles y la logística local. Esto ha provocado que el Banco Central de Chile proyecte un repunte de la inflación hacia rangos de 3,5% a 4,0%, obligándolo a mantener una postura cautelosa en su política monetaria. Ajuste y desaceleración del crecimiento. Ante el crecimiento de los costos globales, las proyecciones de crecimiento de Chile se han ajustado a la baja en rangos moderados, aproximadamente entre el 1,5% y 2,5% para mitigar los déficits fiscales que arrastraba el consumo público. El gobierno ha debido recurrir a recortes de gastos, enfriando la demanda interna. El salvavidas del cobre, pese al fuerte encarecimiento de la logística y la exigencia de eficiencia en la agroindustria y la importación de bienes, la minería actúa como un amortiguador de emergencia. El alza en la cotización nacional del cobre proyectado sobre los 5 USD la libra ayuda a compensar la balanza comercial y el tipo de cambio. Ahora en el Perú, volatilidad de fletes y apuesta de eficiencia portuaria. Perú inició el tramo con un alza en las tarifas de fletes en las rutas del lejano oriente, lo que instaló un temor de inflación pegajosa debido al traslado de estos costos logísticos al precio final de los bienes importados y de consumo local. Costos logísticos bajo presión. Gremios comerciales como Comex Perú y agentes marítimos registraron un incremento temprano en los fletes por contenedor, la volatilidad en las rutas marítimas debido a factores externos, conflictos internacionales, restricciones y capacidad naviera. Ha complicado la planificación de inventarios para los importadores y ejercicio de presión en los márgenes de los agroexportadores. Estrategias de mitigación e infraestructura. Para mitigar el impacto del costo del transporte internacional, Perú se enfoca en optimizar sus ventajas geográficas y crecimiento operativo del puerto de Chancay, junto a las ampliaciones en el puerto del Callao, busca contrarrestar el impacto de las tarifas globales. El objetivo es reducir los tiempos de tránsito directo hacia Asia y abaratar los costos logísticos por volumen para evitar que el alza del mar llegue con fuerza a los consumidores locales. Balanza de exportación. Al igual que en el caso chileno, la alta cotización de los minerales cobre y oro genera flujos de divisas sustanciales que otorgan solidez a la moneda local, el sol peruano, ayudando al Banco Central de Reserva BCRP a mantener las expectativas inflacionarias bajo un relativo control en comparación con el resto de la región. Resumen de impactos. Acá, de Chile y Perú. Acá, factor de impacto, inflación interna en Chile.
presionada alza 3,5% y 4% por el encarecimiento de combustibles y flete de importación. En Perú, bajo monitoreo por costo de insumos importados, pero contenida por la estabilidad cambiaria para el comercio exterior. Exigencia máxima de optimización de rutas en agroexportación amortiguado por altos precios del cobre. En Perú, volatilidad en fletes desde Asia, apuesta crítica por infraestructura Chancay para bajar costos fijos. Crecimiento económico moderado y con sesgo a la baja 1,5% a 2,5%, acompañado de ajustes fiscales internos. Ahora, en Perú, dependiente de la reactivación de proyectos mineros y de la eficiencia de su nueva red logística costera. ¿Ya? Vamos acá a qué proyectos de conectividad digital y de soberanía digital se están desarrollando en Tuvalu y otras islas de Oceanía. ¿Ya? Naciones insulares como Tuvalu, Nauru y Kiribati y los Estados Federados de Micronesia están liderando una revolución tecnológica en el Pacífico Sur. Para estos microestados, la conectividad no es solo una cuestión de acceso a Internet, sino una herramienta de supervivencia económica y de preservación de su soberanía nacional frente a la amenaza real del cambio climático y el aumento del nivel del mar. A continuación detalla los proyectos más importantes que se están ejecutando. El cable submarino Kukle Iniciativa South Pacific Connect, Connector. ¿Ya? Cable submarino de Kukle Iniciativa South Pacific Connect. La infraestructura digital de Oceanía está experimentando su mayor transformación histórica gracias al despliegue de nuevos cables submarinos de fibra óptica financiados por consorcios tecnológicos internacionales y gobiernos aislados como Estados Unidos, Australia y Japón. El cable ONOMU conectará directamente a Tuvalu con la red troncal internacional que une Australia, Fiji, la Polinesia Francesa y Hawái. Primera vez en su historia, Tuvalu dejará de depender de las costosas y lentas conexiones satelitales para tener una banda ancha de alta velocidad estable y de gran capacidad. El cable DAWA correrá de forma paralela beneficiando a naciones vecinas de la Polinesia y Micronesia. Inclusión regional Nauru, Kiribati. Estos cables cuentan con ramificaciones específicas para conectar a Nauru y los atolones de Kiribati, asegurando que los microestados más aislados geográficamente se integren al ecosistema digital global, permitiendo el desarrollo de la telemedicina, educación remota y servicios financieros digitales. En Tuvalu y el proyecto de Nación Digital, soberanía en la nube, ante el escenario de que Tuvalu pueda quedar parcial, totalmente inhabilitable. Debido al aumento del nivel del mar, el gobierno implementó una estrategia única en el mundo, convertirse en el primer país digital en el metaverso y la nube. Gemelo digital. Tuvalu está cartografiando en alta definición tres dimensiones todo su territorio, sus islas, playas y atolones. El objetivo es crear un gemelo digital
idéntico que preserve la geografía del país para las futuras generaciones. Gobierno en la nube, soberanía legal. El gobierno está trasladando todos sus registros soberanos, sistemas administrativos, documentos de identidad, títulos de propiedad, archivos culturales a servidores seguros descentralizados en la nube. De esta manera, aunque el territorio físico desaparezca, el estado de Tuvalu seguirá extendiendo legalmente y podrá seguir ejerciendo su soberanía y gobernanza y diplomacia internacional desde el entorno digital, ¿ya? Ahora, el dominio Tuvalu sigue capitalizando los millones de dólares, una ley que recibe por el alquiler de su dominio de Internet nacional, ¿ya? El gobierno nacional, ¿ya? El gobierno nacional acá está diciendo de Tuvalu que el Estado exigirá existiendo legalmente y podrá seguir ejerciendo su gobernanza y diplomacia internacional desde el entorno digital. Eso es que está diciendo aquí en la noticia. Y el dominio del Tuvalu sigue capitalizando los millones de dólares anuales que recibe por alquiler de su dominio de Internet nacional utilizando masivamente por plataformas de streaming y videojuegos globales, dinero que ahora financia de manera directa este proceso de migración tecnológica y digitalización cultural. Eso que lo va a hacer en Tuvalu, va a haber videojuegos, ¿ya? Y ahora, Nauru, Hub de Activos Digitales y Resiliencia Económica. Naoero está buscando un camino similar para diversificar su economía tras el fin de la era de la minería de fosfato que destruyó, que destruyó gran parte de su territorio. Identidad digital y fintech. El país está diseñando un marco regulatorio avanzando para convertirse en un hub regional de activos digitales y criptomonedas. Ciudadanía por resiliencia, utilizando su infraestructura digital moderna, gestionar su programa de ciudadanía por inversión atrayendo capitales tecnológicos internacionales cuyos fondos van destinados directamente a obras de infraestructura crítica costera y mitigación temáticas en tierra. Kiribati y Micronesia. Ya, la infraestructura crítica y alianzas estratégicas. En los estados federados de Micronesia y Kiribati, los proyectos de conectividad digital se han convertido en un tablero de ajedrez geopolítico. Cable del Pacífico Oriental, IATS Micronesia, cable con financiamiento de Japón, Estados Unidos y Australia. Se ejecuta el, el tendido que conecta a los estados micronesios de Cosgrae y Ponape, además de la isla de Taraga en Kiribati, con el cable submarino existente en Guam, soberanía de datos. Este proyecto fue impulsado específicamente para evitar que, que estas naciones dependieran de la infraestructura de telecomunicaciones de empresas estatales chinas, garantizando que el tráfico de datos e información gubernamental del Pacífico se mantenga bajo redes con altos estándares de seguridad occidental. Ya, ¿qué tecnología habrá? Vete, vamos a ver qué tecnología habrá. ¿Ya? ¿Qué tecnología habrá? Ya. Y innovadores, tecnología, innovadores, fíjate, innovadores, habrá, habrá.
ahora 2026, última y nos vamos. Ya. Tecnología innovadora, ahora 2026, ya. ¿Qué nos sale ahora con la inteligencia artificial Gemini? Y ya. La era agéntica y la IA física. Ya, la inteligencia artificial ya no es del pasado. Ya. Ahora vamos a utilizar la inteligencia artificial. Ya. La era agéntica y la IA física. La inteligencia artificial ya no está atrapada detrás de una pantalla de chat. Este año ha tomado el control de procesos complejos y cuerpos mecánicos, ¿ya? Agentes de IA autónomos, agentes AI, los innovadores de 2026 ya no diseñan herramientas para que los humanos trabajen más rápido, diseñan equipos mixtos. Los agentes de IA ahora actúan como operadores corporativos autónomos capaces de gestionar flujos de trabajo de inicio a fin, finanza, la TI legal, bajo gobernanza humana, ¿ya? Encarnación física, Empo 10, ahí, gigantes industriales y startups han consolidado la convergencia de la IA con la robótica avanzada. Se despliegan flotas, flotas de robots autónomos impulsados por IA nativa en almacenes logísticos de fábricas automotrices y manufactureras capaces de tomar decisiones especiales en tiempo real. El reajuste de la infraestructura y Cloud 3.0 ejecuta modelos masivos de IA de manera centralizada en la nube clásica se ha vuelto insostenible económicamente y problemático a nivel de privacidad. Modelos pequeños y especializados, la SLMS, el foco de los desarrolladores se ha movido de los gigantescos modelos de lenguaje LLMS hacia modelos más pequeños, eficientes y ultra especializados que corren localmente. Cloud 3.0 y computación Edge 2026 es el año de las nubes soberanas, híbridas y regionales. Las empresas procesan la información directamente en el origen Edge Computing para reducir la latencia al mínimo y cumplir con las estrictas regulaciones locales de soberanía de datos. Preparación post cuántica, PQC y ciberseguridad. Con los avances acelerados en computación cuántica, la seguridad tradicional basada en criptografía clásica corre peligro. Criptografía post-cuántica, gobiernos y arquitectos de redes globales con fuerte liderazgo en mercados como el Reino Unido y Estados Unidos ejecutan este año la migración hacia sistemas de cifrado resistentes a ataques cuánticos, convirtiéndose en la máxima prioridad de infraestructura digital. ¿Quiénes son los innovadores 2026? Los líderes tecnológicos de este año no son solo los programadores tradicionales. El perfil del innovador ha cambiado debido a una premisa clave reportada por firmas globales de consultoría. La IA se está comiendo al software. Ya antes de programar clásica, expresar lógica, escribir código manualmente. Ahora era de la intención, expresar intención, IA ensambla y repara el software. Ya, por lo tanto, el ecosistema de innovadores actuales destaca por orquestadores de sistemas, ingenieros enfocados en la gobernanza, ética, dirección de modelos automatizados en lugar de la
escritura manual de códigos, emprendedores de impacto Tech with Purpose, eventos globales del año como Viva Tech 2026 o el concurso global Tech Innovador de KPMG demuestran que el capital se está moviendo con fuerza hacia startups enfocadas en tecnología sostenible, Green IT y resiliencia climática. ¿Ya? ¿Te interesa explorar más con detalle esto para algo específico? Vamos a ver con el canal Plazo Oxígeno unas 100 palabras y nos quitamos, ¿ya? Quiero nada más 100 palabras lo que opina esta pregunta, ¿ya? 100 palabritas y nos quitamos, es como una conclusión, ¿ya? Nos interesa más noticias con tecnología innovadoras. Vamos a ver acá con más tecnología innovadora. Vamos a ver. ¿Te interesa explorar cómo se está aplicando esta tecnología en un sector o país específico? En Perú, estas tecnologías están transformando de forma contundente la infraestructura logística y el ecosistema corporativo. El ejemplo más disruptivo es el puerto de Chancay, consolidando como el primer puerto inteligente y sostenible de Sudamérica. Funciona mediante una red privada 5G, nativas, pruebas pópticos 100% automatizadas y una flota de vehículos autónomos sin conductor que distribuye contenedores guiados por IEA las 24 horas, reduciendo el viaje a Asia a solo 10 días. En paralelo, el entorno empresarial peruano lidera el crecimiento en inversión en IA en la región. Más del 80% de las organizaciones ya integran herramientas inteligentes o agentes autónomos para optimizar su finanzas, ciberseguridad y cadenas de suministro operando datos de forma local. Para profundizar en la implementación de estas tecnologías, este reporte sobre la automatización del puerto de Chancay detalla cómo la infraestructura y 5G y el uso de gemelos digitales agiliza el transporte de mercancías en el Pacífico Sur. Acá habrá más detalles de las noticias. Empresas te siguen en la plataforma, acá en el canal de YouTube. Gracias totales. Síganos.